Muchas gracias. Quiero pedirle a la hermana Cristina si puede tener el Salmo 2.8 ahí en su Biblia preparado, porque en algún momento se lo voy a pedir. Al hermano Sergio, Isaías 52.10, también se lo voy a pedir. José Daniel, Isaías 55.5. El hermano Agustín Chacano, 56, Isaías 56, 6 y 7. Isaías 56, 6 y 7. Y la hermana Rebeca, Malaquías 1.11. Malaquías 1.11. La hermana Cristina, Salmo 2.8. El hermano Sergio, Isaías 52.10. El José, Isaías 55.5. El hermano Agustín, Isaías 56, el versículo 6 y 7. Y Malaquías 11.1, la hermana Rebeca. Ya, ahora sí. Bueno, como ustedes saben, hoy día un culto de promesa de fe, un culto misionero, podríamos decirlo. Hay muchas maneras en que lo llamamos, ¿cierto? Pero vamos a compartir la palabra de misiones en el Antiguo Testamento. Por lo general, cuando uno habla de misiones, se viene a la mente, no sé si a usted, pero a mí en algún momento, o muchas personas generalmente piensan en la Gran Comisión. Cuando hablamos de misiones, ya, la Gran Comisión, Hechos 1.8, lo que Dios puso en el Nuevo Testamento. Pero las misiones nacen en el corazón de Dios desde un principio. Están desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, no solo en el Nuevo, desde 1.8, desde Hechos 1.8, sino que desde siempre. Él siempre estuvo presente en las naciones, y hoy día eso es lo que vamos a ver. Voy a dar lectura al libro de Génesis 12, 1 al 3. Eso es lo que yo voy a leer con la palabra. Dice así, Génesis 12, 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. De hecho, en la versión NBI estoy leyendo yo, serán benditas todas las familias de la tierra, y en la Reina Valera, la Santa Reina Valera, dice todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra. Esto se tiene que ver con toda etnia, todo pueblo, todas personas, no solamente un lugar específico o un pueblo específico. Todas las familias de la tierra serían benditas. ¿En quién? En Él, ¿cierto? En el Señor. Y esta es una promesa que el Señor le hace a Abraham en su momento, ¿cierto? Haré de ti una nación grande, una gran nación. Y eso es lo que somos hoy día, una gran nación. Si vemos a todo el mundo o todas las naciones de la tierra, la etnia, hasta las más recónditas pueblos y lugares que hay, también forman parte de esta nación. No es solo para los chilenos. A menudo, como les decía, se piensa en el tema de misiones en la Gran Comisión, desde Génesis 1, 12 horas. De hecho 1.8. Pero hay un misionero holandés que por muchos años estuvo en Indonesia, y él afirma esto: a primera vista, el Antiguo Testamento parece ofrecer poco sustento para las misiones. Sin embargo, si investigamos más profundamente, el Antiguo Testamento se hace evidente que en el futuro de todas las naciones es un asunto primordial y de interés. Y no podía ser de otra manera, ya que la Biblia, desde su primera página hasta la última, está enfocada en el mundo completo y en el plan divino de su salvación. Y este plan divino se desarrolla a lo largo de cada una de sus páginas y para cada una de las personas de este mundo. Imagínense, el Antiguo Testamento también tiene que ver con misiones, y eso es lo que hoy día vamos a ver. La Biblia, desde el comienzo hasta el final, es un libro misionero. Desde el principio Dios revela su plan y propósito mundial. Él le dijo a Abraham: fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Génesis 1.28. ¿Y por qué le dijo que la llenara? Porque estaba vacía. ¿Se acuerdan que al principio estaba vacía? Y él la manda a llenarla. ¿Y usted cree que la mandó a llenar para que se transformaran y en vez de ser lo que él quería fuéramos malos? No, él en ese momento quería que se llenaran para obedecer, para cumplir lo que él tenía preparado para nosotros. Pero ese fue su mandato primero. Le dijo: fructificad y llenad y multiplicad la tierra. Que hicieran muchas más personas, que se llenara toda la tierra. No se refería a un lugar específico en el planeta.
independientemente que todavía no estuviera descubierto todo el mundo, ¿cierto? Él ya estaba pensando en el mundo, en este mundo, porque él lo creó, él lo formó, él ya sabía que era redondo, no tuvo que venir Cristóbal Colón para contárselo. Él ya sabía que era redondo, sabía que parte iban a ser mar, agua, porque en su creación fue perfecta. Dice al final cuando termina que vio Dios lo que había hecho y todo lo que había hecho era más o menos. Era bueno, muy bien hermana Teresa, le hizo un labio, era bueno todo lo que él había hecho. Por ende, el otro día estuve con mi sobrino donde está el globo terráqueo en la casa, y él me mostraba, tía, ¿ves esto azul? Sí, le decía yo, esto es agua, el planeta tiene mucha agua, y no es casualidad que Dios le haya puesto tanta agua al planeta, ¿cierto? No es casualidad que el globo terráqueo sea así, conformado por agua y tierra. Es Dios en su perfección que lo hizo así, porque él sabía que lo íbamos a necesitar. Bueno, también le dijo esta promesa, ¿cierto? Se la hizo a otro personaje en la Biblia, aparte de decir fructificar y multiplicar y llenar la tierra, también le dijo que iban a ser en él bendita todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Adán y Abraham también le dijo esto, indicando un designio mundial para la raza adámica. El mismo mandamiento se repite cuando le fue dada a la raza un nuevo mandamiento bajo Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Primero fue Adán, pero después vino Noé. ¿Qué sucedió en la época de Noé? Se destruyó todo, ¿cierto? Toda la nación, todas las personas que habían, por la mala conducta, por la desobediencia, porque ya estaba todo colapsado, ya no había más remedio que destruir todo lo que había. Sin duda, puede sonar frío, rudo, como este Dios de amor tuvo que hacer esto, pero para que veamos al extremo que tuvo que llegar Dios, por la maldad del ser humano, porque todo estaba corrompido, ya no había nada que se pudiera rescatar. Sin embargo, él mira con ojos de misericordia a Noé, a este hombre justo, como dice la Biblia, y le da una nueva oportunidad junto a su familia. El pensamiento de Dios era multiplicar la tierra bajo esta expansión. Y lo encontramos aquí en Génesis 9, un poquito más atrás, en donde nos dice en Génesis 9, 1. Dice así: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Nuevamente les dice: llenen la tierra, multipliquen la tierra, porque se había destruido todo, pero da una nueva oportunidad a las naciones, una nueva oportunidad a este mundo, y vuelve a llenarla ¿de quién? De seres humanos, nuevamente, de seres vivos, ¿cierto? Porque todo lo que rescató en el arca se reprodujo y se salvó. La historia de Israel, que comienza en el Génesis 12.1, ha de entenderse dentro del contexto general de la historia de la humanidad. El capítulo 12 de Génesis subraya el propósito universal de la elección divina. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el Génesis 12.3 encontramos esto que leemos, 12.3, Génesis 12.3, y dice: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto se lo dice a Abraham, cuando le hace el llamado a ir y salir de su tierra e ir a otro lugar, a una tierra que él le mostraría. Y cuando recordamos este hermoso llamado que el Señor le hace a Abraham, recordamos también una forma de ver a las misiones, ¿cierto? A los misioneros que tienen que ir obedecer el llamado que Dios les da e ir a un lugar que Él les va a mostrar, muchas veces sin saber cuál es el lugar. Hoy día hay un programa, ¿cierto? Tenemos un departamento de misiones, está todo más producido, podríamos decir, y hay lugares que uno específicos, ¿cierto? Que uno dice va a ir, se prepara con el idioma, se prepara con la cultura. Hay preparación porque también los tiempos han avanzado. Pero ustedes creen que Pablo cuando salió a predicar dijo: tengo que aprender un idioma, tengo que aprender la cultura, tengo que ir a estudiar al seminario teológico? Él salió en obediencia a Dios y se fue. De hecho, ni siquiera tuvo que tomar avión porque no había, ni siquiera tuvo que sacar un pasaje de bus, pasaporte, con todo lo que nos preparamos hoy día. Él obedeció simplemente, al igual que Abraham. Y en este momento el Señor le dice: te sacaré de aquí, te llevaré a otra tierra en que yo te mostraré. Y él, por un acto de fe, obedece y se va, ¿cierto? Y va a lo que Dios le iba a mostrar. Y ahí le dice, aquí parte lo principal: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le hace una promesa, hace un pacto con él, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, hasta lo último de la tierra. Cualquier etnia, cualquier nación, cualquier pueblo que esté vivo, que tenga vida, seres humanos que tengan vida, van a ser benditos en él. Y eso conlleva que la palabra de Dios va a llegar a él. Obviamente está en él la opción de tomarla y decidir seguir a Cristo o no, pero la persona va a llegar a hacerlo.
Quiere decir que aunque Israel era un pueblo elegido, tal elección conlleva una responsabilidad universal de crecimiento, de reproducción del pueblo de Dios en todas las naciones. Independientemente que Dios en un principio haya tomado un pueblo, Él siempre estuvo a un pueblo escogido, Él siempre estuvo pensando en todas las naciones de la tierra. Él quería partir con ese pueblo, pero Él estaba pensando en todas las naciones de la tierra. Y no solo una vez, lo dice muchas veces. Desde siempre Dios tenía pensado llegar a todas las naciones, sin excepción alguna. Todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, como dice la NBI, todos los pueblos de la tierra. En el Antiguo Testamento existen hombres y mujeres que con sus vidas sirvieron para cumplir los propósitos de Dios en otros pueblos, mostrando visión misionera de Dios, mostrando la visión misionera de Dios. ¿Podríamos decir entonces que las misiones parten en el Nuevo Testamento con Hechos 1:8? No, esa fue la gran comisión para el pueblo de ese tiempo, de ese momento. Pero esto parte mucho tiempo atrás. Siempre estuvo en el pensamiento de Dios todas las naciones y llegar a todas las naciones con la palabra de Dios. Y por eso Él preparó a tantos hombres de la palabra de Dios de diferentes modos y diferentes formas para que la llevaran. Por ejemplo, un primer ejemplo que tengo acá. José. ¿Se acuerdan de José? El José de la Biblia, no el José de nosotros. El José de la Biblia. Dios permitió que fuera vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, y por ese medio dio testimonio y enseñanza y mostró al pueblo y a sus gobernantes que Jehová estaba con él. ¿Se acuerdan de su historia? Todo lo que significó para él cuando era un jovencito, ¿cierto? Ahí el menor de sus hermanos, el privilegiado muchas veces por su padre, el que le llevó a que sus hermanos le tuvieran tanto resentimiento y celo y lo llevó a ser vendido. Claro, uno cuando se entera de la historia, cuando es pequeño o tal vez la conoce de grande, uno dice, pero ¿cómo esos hermanos tan malvados lo que hicieron con su pobre hermano? Sobre todo cuando uno tiene hermano, una buena relación con ellos, ¿cierto? Yo jamás podría hacer eso con mi hermano, yo creo que usted tampoco, pero todo esto estaba en el plan de Dios y muestra una vez más que los propósitos de él, a uno humano infinitamente no le alcanza el pensamiento para pensar, porque uno es limitado. ¿Qué es el propósito tiene Dios para con esto que está haciendo? Uno lo ve feo, lo ve triste, cómo pudieron hacer esto, pero estaba en el plan de Dios, era necesario que Él pasara. Y no solo lo vendieron, recuerden todo lo que pasó, el proceso, hasta que llegó a ser cumplido el propósito que Dios tenía para Él, ¿cierto? Porque primero lo tomaron estos mercaderes. Luego llegó a Egipto, fue vendido, pasó por la cárcel. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Pero si se dan cuenta y van recordando la historia conmigo, por todo lado donde él pasó, marcó algo, marcó luz, puso luz allí, entregó la palabra, entregó al Señor, de una u otra manera. Él no andaba con un letrero que decía soy cristiano, sigo a Cristo, sigo a Jehová, yo obedezco a Dios, pero sus actos eran diferentes. Y cuando tenía que hablar, hablaba. Y si no, no tenía que hablar, estaba calladito, porque en la cárcel no creo que los dejen hablar mucho, ¿cierto? Sobre todo en ese tiempo que eran frías, eran oscuras, pero cuando él tuvo que hablar, habló. Cuando estaba allí frente a los presos que habían tenido sueño, que le dijo, yo te puedo ayudar, pero no le dijo, yo sé revelar sueños. El Dios en el cual yo creo me puede revelar tu sueño. Inmediatamente él presentó primero al Dios en el cual él creía. Entonces ya ahí iba marcando algo. Y así pasó de proceso en proceso hasta que llegó a estar en un alto grado, en un alto lugar, ¿cierto? Y en donde allí nuevamente mostró su obediencia a Dios y su temor al Señor. Cuando la esposa de Potifar, ¿cierto?, se viene ante él para seducirlo, para tentarlo, y él arranca y huye, mostrando nuevamente que él amaba al Señor. Y allí fue pasado esa situación, pasado ese problema, esa problemática, él sigue adelante mostrando la luz en todo lugar donde iba, en todas partes, hasta que el faraón mismo, de esa época, ¿cierto?, pone sus ojos en él y dice que José era un hombre honesto y lo pone en un alto grado a administrar de todas las cosechas del pueblo de Egipto. Imagínense, hoy día sería como, no sé qué cargo podría significar hoy día, pero era como el segundo después del rey, el segundo después del presidente, el vicepresidente, no sé, pero era un cargo importante que no solo tenía que dirigir algo, tenía que administrar algo, que era toda la alimentación de ese tiempo, de ese lugar. ¿Cómo no iba a poner José allí en primer lugar a Dios si era una
gran responsabilidad que él tenía, y me imagino yo que cuando la gente iba a buscar el alimento, el comprar y vendía, él no solo era un comerciante más que se dedicaba a vender y comprar, allí también debe haber entregado la palabra de Dios, como muchas de las personas que tienen comercio, negocio, ¿cierto? A veces tienen un tratado ahí en su local comercial o entregan la palabra al necesitado. Yo me imagino así un José ahí, atendiendo, administrando todo lo que él tenía que hacer, pero siempre dando buen testimonio. Y muchas veces no hay que hablar, sino que nuestros actos dicen mucho de nosotros. Y ahí tenemos el ejemplo de José, que se encuentra en Génesis 37 hasta el capítulo 50, todo lo que él hizo para llevar, y a través de esto el pueblo de Egipto conoce a Dios. Acuérdense que José no era de Egipto, venía de otra nación donde sí adoraban a Dios, pero a través de esto conocieron que él era al que él adoraba el verdadero Dios. También tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento de Esther, un ejemplo de misionera. Podríamos decir o no que fue una gran misionera. Uno dice, pero ¿cómo si fue una reina? También fue una reina. Tuvo la oportunidad dada por Dios, porque Dios le dio esa oportunidad, nada de lo que allí ocurrió fue casualidad, para lograr un puesto de privilegio y ayudar a su pueblo afligido. Renunció a su yo para hacer la voluntad de Dios, al punto de arriesgar su propia vida, librando a una nación entera de la condenación inminente. Recordar la historia de Esther. Ella aquí dice renuncia a su yo, pero a qué renunció? Si ella era una doncella y fue escogida por el rey. Ella podía haber dicho que no al rey, pero ¿quién se va a negar a casarse con un rey? En esa época yo creo que era un privilegio, ¿cierto? Bueno, hoy día también, pero ella en medio de todo eso siempre pensaba en su pueblo, en cómo podía servir lo que ella, el acto que iba a hacer ella para su pueblo. Y eso fue lo importante. Y también cuando ella después se casa y es la reina, ella podía haber dicho, aquí tengo poder, tengo autoridad, soy la esposa del rey, haberse olvidado de Dios, de su pueblo, de todas las personas, y así pasa. A veces cuando las personas llegan al poder o están en un alto grado, se olvidan de los que le llevaron o le impulsaron a estar allá, ¿sí o no? Pasa en todos los temas, en la política, en los trabajos, cuando todo, sí, anda, yo te apoyo y cuenta con mi voto, cuenta con mi ayuda, y después llegan allá y se olvidan de todo lo demás. Sin embargo, ella no se olvidó de su pueblo. Y frente a lo que tuvo que hacer, dice acá, eh, tuvo que arriesgar su propia vida. ¿Se acuerdan que ella tuvo que ir a hablar con el rey en un momento que no era el más oportuno? Porque la reina solo iba a hablar con el rey cuando el rey la mandaba a llamar, cuando era solicitada su presencia. Ninguna reina podía llegar y ir a presentarse. Sin embargo, ella solicita esta audiencia para hablarle en beneficio de su pueblo, ¿cierto? Para salvar a su pueblo. Y es autorizada por el rey, la acepta y le cuenta todo lo que sucede. Pero antes de esto ella no va así, ya yo soy Esther, la esposa del rey, voy a ir a tocar la puerta para que me atiendan. No, antes puso al pueblo a orar y a ayunar. Ahí estaba mostrando que la importancia de Dios para su vida y para su pueblo y para su nación. Y pudo rescatar a toda esta nación, que sin duda ella tenía en cuenta, librando entonces a toda una nación de la condenación inminente. ¿Se imaginan qué hubiese pasado si Esther no va a pedir esta súplica? Tal vez ya no existiría, no hubiese existido nunca esa nación, se hubieran eliminado todos. Pero Dios ya los tenía contemplados. Y todo lo que allí ocurre no fue casualidad, no fue porque, ay, la super Esther que hizo todo este sacrificio, Dios lo puso en su corazón, porque todo lo que hacemos, hermano, en pro del Señor, para el beneficio de la obra, lo pone Dios, porque de Él viene el hacer como el querer. No somos nosotros los que, ay, que yo soy tan bacán que voy a dar la promesa de fe este año, voy a aumentarla. No, si usted lo aumenta es porque Dios tocó su corazón, no es porque usted tenga mucho o poco. También tenemos otra historia relevante en el Antiguo Testamento que yo creo que a mí me trajo muchos recuerdos de mi infancia, de mi niñez. Jonás, ¿cómo no recordar a este Jonás, a este desobediente Jonás, que primero lo aprendí en una historia bíblica infantil, en un corito, hasta que en algún momento de mi adultez ya leí el capítulo completo de Jonás, que es cortito el libro de Jonás, y pude darme cuenta la tosudez de Jonás hasta el final, pero también la misericordia del Señor frente a él, frente a su vida, y cómo al final se arrepiente y obedece. Es una ilustración del interés de Dios por los paganos y su paciencia para guiarlo al arrepentimiento. Dios está preocupado de todos los pueblos, aún de los más rebeldes, aún de los más paganos. ¿Y qué es lo que quiere Él? Es llevarlo al arrepentimiento.
Y por eso manda a uno y a otras personas a hablar ahí. Uno podría decir, hay tantos países duros como los, ¿cierto? Los que están acá en estos países islámicos, ¿cierto? Que uno dice son tan duros con la mujer. No sé, mucha gente tal vez dirá, deberían morirse todos. No, eso no es así. No hay que pensar en esa forma. Ellos son así tal vez porque necesitan al Dios real, al Dios verdadero, porque no le han conocido. Y aquí vemos en la historia de Jonás cómo era el pueblo de Nínive. No era el mejor pueblo, ¿cierto? Era un pueblo donde había maldad. Y sin embargo, Dios tiene misericordia de ellos y manda a Jonás. ¿A qué? A predicar. ¿A predicar qué? El Evangelio, a predicar del arrepentimiento para que se arrepintieran de la palabra, se arrepintieran de sus males y entendieran que había un Dios, un Señor que le amaba y que estaba preocupado de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Jonás dice, no, no voy a ir porque yo no quiero que estos se arrepientan porque son muy malos. Así que no merecen el perdón de Dios. Y toma otra dirección, toma otro rumbo. ¿Y cuántas veces el Señor nos habla a nosotros de hablarle a algún familiar, a alguna persona? Y uno dice, no, ¿qué si este es más malo que el natre? No sé si han escuchado ese dicho, porque el natre es amargo. Este es más malo que yo no creo que vaya a aceptar a Dios. No, ¿qué le vaya a hablar a este y no perdáis el tiempo? No, hermano, nunca estamos perdiendo el tiempo. Cuando entregamos la palabra de Dios, sea quien sea, sobre todo si Él nos manda a hacerla, porque no creo que nosotros andemos por la vida predicándole a todos, sino que cuando el Señor nos habla, le predicamos, le decimos, eso también viene de Él, porque nosotros muchas veces nos creemos capos que yo predico por todo donde voy. No, hermano, no es usted, es Dios en usted. Dios lo usa como un instrumento para que hable, pero es Dios el que pone lo que tiene que decir, cómo tiene que decir. No piense nunca que alguien es muy malo, que no va a creer en Dios, que no se va a arrepentir. Si se arrepintió un ladrón en la cruz, que estaba allí en la cruz no por ser bueno, ¿por qué no va a tener la oportunidad un ser humano en la tierra de arrepentirse? El Dios en su infinita misericordia se acuerda de ellos. Siempre el Señor está pensando en todas las naciones, incluso en aquellos que no le obedecen. Con mayor razón, porque los que ya nos hemos entregado nuestra vida a Él nos fortalece, nos apaña en todo lo que hacemos para que sigamos el camino, pero con mayor razón en los que aún no han conocido en Él. Y así lo hizo, al enviar a Jonás a predicar y a llamar al arrepentimiento a esta gran nación, que al final se arrepintió, ¿cierto? Porque tampoco fue casualidad todo lo que él tuvo que vivir, tampoco fue casualidad que fuera en otra nave, que se lanzara al mar, que el Señor lo salvara, todo esto era para tocar su propia vida primero, el que mandaba era Dios, no él. El reto hacia las misiones lo podemos ver también en el Salmo 2:8. Hermana Cristina, por favor. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. El Señor aquí habla que está preocupado de las naciones y de los confines de la tierra. Esto quiere decir cualquier rinconcito más mínimo que hay en la tierra, habiendo personas, Él está pendiente y preocupado de eso. Y dice, piden. ¿Y cómo le pedimos a Dios? ¿De qué forma le pedimos? ¿Le escribimos una carta y se la mandamos por un correo? ¿O un email o un WhatsApp? ¿Cómo nos comunicamos con Él para pedirle? En oración, en oración. Pídeme, pidámosle a las naciones, oremos por las naciones constantemente. Yo sé que muchos de los que estamos acá, por diferentes motivos causales, ya no vamos a salir a algún lugar, o Dios nos puede sorprender también. Hay algunos que han salido adultos mayores, jóvenes, de diferentes lugares, pero tal vez alguno piensa en su mente, yo no voy a ir a ninguna parte porque no puedo, por esto, y ponemos la excusa. Pero a través de la oración, usted puede conquistar naciones, usted puede llegar a donde otros no llegan, usted puede apoyar al que sí está allá, apoyar los pies de los que están allá, la voz de los que están allá, para que nadie se la calle. Hermanos, a través de la oración podemos hacer muchas cosas. Por eso la Biblia dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y hasta los confines de la tierra. La misma perspectiva mundial se encuentra en los profetas. Aquí tenemos Isaías 52:10. ¿Mira que me dije el hermano Sergio?
52:10. Leo Correcto. la nueva traducción viviente. Ya. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Amén. ¿Está pensando Dios en todas las naciones o no? El Señor ha manifestado su gloria y su poder ante todas las naciones, y todo ojo le verá, dice, y todos le verán, todas las naciones. Es decir, no va a haber ninguna nación que no sepa de Él, independientemente que se arrepienta delante de Él y le siga. Isaías 55:5. José parece que le dije, José Daniel. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Amén. Sin duda conocerás a naciones, decía, ¿cierto? Y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Nosotros, Chile era una nación que no le conocía, no le conocimos, no nacimos conociéndole, ¿cierto? Recuérdense que a nosotros nos llegó el Evangelio, a nosotros vinieron a evangelizarnos. Éramos una nación que no le conocíamos, pero hoy día, gracias a Dios, gracias a muchas personas que oraron por esta nación, y gracias al Señor que nos tenía presente desde el principio, le conocemos. Y gracias a Dios, porque en Chile la palabra de Dios está, y corre, y se mueve. Sin duda faltan muchos, pero no es porque no se les ha hablado, sino simplemente porque no han querido reconocerle. Isaías 56:6-7. Creo que le dije al hermano Agustín. No se escucha, hermano Agustín. Ahí, ahora sí. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para decirle, y que amen al nombre de Jehová para ser su siervo. A todos los que guarden y el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Ahí está hablando de todos los pueblos, y también hizo una mención especial en los extranjeros. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros vamos a otra nación u otro extranjero viene a nuestra nación, también tenemos que presentarle la palabra del Señor. Dice mención especial en el hermano Agustín, porque él fue extranjero también. Él también vivió en algún momento en otro país. ¿Sí o no, hermano Agustín? Amén. Usted fue extranjero, y Dios estuvo ahí con él, y tuvo misericordia de él, y le sacó de allí, y le trajo de nuevo a su tierra. Pero ¿cuántos están así, extranjeros en nuestro Chile? ¿Qué tenemos que hacerle? Mostrarle a este Dios, al Dios nuestro. Ellos vienen con otros dioses, ellos traen a veces otra ideología, pero aquí está el Dios verdadero. ¿Y quién se lo va a mostrar sino nosotros? ¿Y cómo se lo vamos a mostrar? Hablándole, mostrándole lo que Él ha hecho en nosotros. Simplemente. Malaquías 1:11. Creo que se la di a la hermana Rebeca. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y en todo lugar es grande mi nombre. ¿Cómo no agradecer a Dios porque su nombre está en todo lugar, en toda nación, en todo país, en toda la situación? ¿Se acordarán ustedes cuando Pablo llegó a un lugar y había muchos dioses, pero también estaba el Dios no conocido? Ahí estaba nuestro Dios, el Dios verdadero. Y así el Señor nos muestra en el Antiguo Testamento de muchas formas. Algunos de los pasajes de Isaías y Amós tenían un alcance más allá de Israel, mientras la carga principal de Jeremías fue tocante a los gentiles. Los judíos de la cautividad y dispersión, guiados por el profeta Daniel, fueron misioneros de Dios al oriente.
Así vemos en la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se esparció y llegó a diferentes lugares, al oriente, a todas partes, ¿cierto? Como partes en Efeso, en esa isla, en toda la tierra que vemos al principio donde estuvo Jesús, pero cómo después recorre y alcanza y llega hasta nosotros mismos hoy día, y siendo que no partió allí tampoco, ¿cierto? Entonces, es importante que sigamos llevando la palabra del Señor a otras naciones, a través de diferentes maneras. La anchura de la gracia soberana de Dios la podemos ver cuando puso a Rahab y a Ruth, mujeres paganas, en la línea del Mesías. La misma visión la podemos ver en la oración de Salomón, cuando dedicó el templo pidiendo a Dios por el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu nombre, para que también allí conocieran al Dios verdadero. Y la respuesta divina de Dios fue: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. La visión de Dios no es limitarse a un grupo, a un pueblo o a un país, o a un continente, sino extender el reino de Dios a todas las naciones. Esa es la visión que tiene hoy día Dios. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es nuestra visión en forma personal o nuestra visión como iglesia? ¿Extenderemos la visión de Dios a nuestra vida y llegaremos a todas las naciones? Pero ¿cómo puedo ir? Dirá usted. Si yo ya soy anciano, o tengo enfermedades, o estoy casado, tengo hijos, hay muchas cosas que me atan a través de la oración, a través de aportar. Hay mucho que podemos hacer desde aquí, desde la Simba al paraíso, sin movernos de nuestro escritorio. Podemos llevar la misma visión que tenía el Señor, porque si nosotros no apoyamos la obra del Señor, estamos siendo obstáculo para la obra del Señor. Si yo digo, no, es que no puedo, estoy poniendo obstáculos, como Moisés los puso antes de que aceptara el llamado, y así cuantos otros hombres de Dios que le ponían al Señor obstáculos, ¿cierto? Así estaríamos nosotros. Pero es que no, es que soy tardo para hablar, pero es que no puedo, es que tengo que ayudar a mi hija, es que tengo que ayudar al hijo, es que los nietos, no, hermano, desde allí, sin moverse de su escritorio, sin salir de su rutina, sin salir de sus quehaceres, sin tener que tomar un bus, un avión, sin tener que sacar pasaporte, sin tener que invertir en un curso de inglés o de otro idioma, usted puede tener la misma visión del Señor y ayudar a que la obra del Señor sea expandida hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos ayude a que estos ejemplos nos ayuden a entender que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cada página de la palabra de Dios es para llevar el Evangelio de salvación a otros. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? En la iglesia cuando yo llegué despacito, viendo qué se hacía, qué no se hacía. Tengo entendido que en algún momento hacían culto misionero y todo. Pero ahora tenemos que volver, no solo a hacer un culto misionero, sino que a nosotros ser misioneros. A nosotros ser misioneros. Porque un culto de un día domingo es un domingo y se va. Y después esperamos el otro domingo. Pero nosotros tenemos que ser más que un culto misionero. Ser nosotros pequeños misioneros y apoyar la obra del Señor desde donde estemos. Ya sea hablando, ya sea dando, ya sea orando. Yo sé que muchos no tienen el don de la palabra para hablar evangelización persona a persona, porque son dones. Pero sí puede dar. El Señor la ha bendecido. Sí puede orar. Hay otros que no pueden moverse incluso de su cama o de su silla, pero sí pueden orar, ¿cierto? La oración alcanza todo. La oración es una de las herramientas en la obra misionera que el Señor nos da más gratuitas que podemos tener. No tenemos que hacer nada, porque allí en nuestra cama, de rodillas, sentado, en cualquier forma podemos orar por la obra. Hay tanta necesidad, hermano, hay tanta. Quiero que en esta hora oremos, especialmente para que Dios ponga una visión misionera en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Valparaíso. ¿Por qué no que salgan misioneros de aquí, que vayan a la obra, que nosotros enviemos misioneros, que apoyemos a un misionero o una misionera donde quiera que esté? ¿Y por qué no? ¿Cierto? O que ayudemos en la oración a los que ya están en el campo. Hace poco tiempo atrás el hermano Sergio mandó una linda foto del pastor Jorge Vasconcelos, que conocieron acá, porque uno ora con mayor eficiencia cuando conoce la situación, ¿cierto? Cuando conoce a la persona. Pero ¿qué hay de los que no conocemos? De los que hoy día, ahora, en este segundo, a las 12:29, están sufriendo persecución, de los que están enfermos y no tienen un doctor. Yo recuerdo años atrás un testimonio de un misionero que estaba en un lugar de la Alianza lejos y para llegar a buscar un médico para su hija en el hospital tuvo que ir en bicicleta kilómetros y kilómetros. Y gracias a Dios su hijo no se murió. Pero nosotros no nos enteramos de esas cosas, o nos enteramos cuando ya pasaron. Por eso es importante estar orando día a día, constantemente, no solo en el culto misionero. Recuerde la obra del Señor. Esta es la visión que Dios tiene para todas las naciones, y la tiene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es decir, de página a página. ¿Y nosotros qué visión tenemos? Apoyemos la obra del Señor, porque la obra
conmigo, sinmigo va a seguir igual, pero si somos parte de esta obra nos vamos a sentir gozosos, vamos a ser bendecidos. Quiero invitarle a que tengamos un tiempo de oración ahora para concluir este tema, pero va incluido al tema, especialmente por la obra misionera, y que ojalá lo tomemos hasta el próximo culto misionero, que tengamos hasta el próximo fin de mes y podamos intercambiar la oración, pero seguir orando como iglesia. Orar por más obreros, hombres y mujeres valientes que digan sí al Señor, sí al llamado, para que vayan al campo. ¿Saben ustedes que la mies es mucha y los obreros son pocos? ¿Desde cuánto tiempo atrás escuchamos esto? Muchos años atrás, y sigue siendo igual. La mies es mucha y los obreros pocos. Oremos para que vayan hombres y mujeres al desafío, para que las puertas se abran, para que si hay que capacitarse de una forma especial lo puedan hacer, si tengan que tener un idioma lo puedan hacer, tengan la facilidad, los recursos, si hay que sacar documentos, pasaportes, cuántos misioneros están entrampados y no pueden salir por las visas, por los trámites que son caros a veces. Oremos por la provisión, y hombres y mujeres. Le voy a pedir a nuestra hermana Anita Ramírez que ore para que hombres y mujeres sean tocados y le digan heme aquí al Señor. Voy a también pedir que oremos por los seminarios y la preparación que hay en ellos para los llamados. Ayer veíamos con Natalia que hay una crisis en los seminarios teológicos de la Alianza. Hay cambios que se hicieron, hay dolores, hay muchas cosas que están ocurriendo que nosotros no sabemos ni teníamos por qué saber, ¿cierto? Pero oremos por los seminarios teológicos. Allí es donde ellos reciben capacitación, va a depender de lo que le entreguen, si va a ser buena, suficiente o no suficiente. José Daniel, tú que eres un estudiante que sabe la importancia de la educación, te quiero pedir que ores por los seminarios teológicos, por todo lo que allí se está impartiendo y para que sean de bendición al estudiante que llega allí sin capacidades y quiere capacitarse. También vamos a orar por nuestra iglesia para que siempre apoye la obra misionera y para que sea parte de la obra misionera, no solo apoye, sino que sea parte de la obra misionera. No sé si me captan la idea. Hermano Ítalo, le voy a pedir a usted que ore por esta petición. También vamos a pedir por la obra de los misioneros en el mundo. Sé que oramos por la Alianza Cristiana Misionera, pero también hay otros misioneros que no son de la Alianza y que muchas veces están solos, sufriendo, y que por amor al llamado que Dios le hizo. ¿Cómo llegó Alberto Benjamín Simpson aquí? Con harto apoyo, con mucho dinero de los gringos, con toda una infraestructura, ¿no es cierto? No, así no llegó. ¿Y cuántos otros, cierto? ¿Cuántos otros líderes que trajeron el Evangelio a nosotros llegaron y sufrieron un costo porque no les apoyaron, porque nadie creyó en ellos? Pero hubo alguien que sí creyó en ellos, el Señor Jesús. Él creyó en ellos. Entonces, vamos a orar por la obra misionera en el mundo. Y le voy a pedir a nuestra hermana, a nuestro hermano Sergio, que ore por la obra de misioneros en el mundo, sin denominación, sin nada, que estén entregando la obra del Señor. Vamos a orar, y a cada uno le voy a pedir que oren en este sentido. Luego yo les voy a levantar en un tiempo de oración.